Durante años, las víctimas del conflicto armado hemos sufrido de la vulneración de nuestros derechos. Y para garantizar el restablecimiento de esos derechos, el Estado ha creado la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta ley plantea que todas las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones de los derechos humanos con ocasión del conflicto armado y ocurridas después del 1 de enero de 1985 son consideradas como víctimas. Esta ley también dice que las víctimas que hayan tenido que abandonar sus tierras forzadamente o las hayan perdido tendrán acceso a medidas especiales para que esas tierras sean devueltas, siempre y cuando dicho despojo o abandono haya ocurrido después del 1 de enero de 1991. Es importante aclarar el especial interés que la ley le brinda a los pueblos indígenas, a los pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros o gitanos, a través de herramientas jurídicas propias para defender su derecho a la reparación integral y a la restitución de tierras. Las víctimas podremos hacer reclamación de nuestros predios en los siguientes casos. Abandono forzado. Cuando la víctima se ve obligada a dejar sus tierras y desplazarse para proteger su derecho a la vida, la libertad y la integridad suya y la de su familia, razón por la cual se ve impedida para usar su predio. Despojo material. Cuando la víctima se ve obligada a dejar los bienes, se desplaza del territorio y no puede volver a disfrutar de ellos, porque están ocupados por otras personas. Despojo mediante venta forzada o a un precio por debajo del precio real. Cuando la víctima se ve obligada a través de amenazas, desapariciones, torturas y asesinatos de familiares, vecinos y amigos, a vender los bienes a través de un contrato o carta de compraventa. Despojo mediante un título fraudulento. Cuando en complicidad de funcionarios públicos corruptos se falsifican documentos de compraventa y autorizaciones que sirven para que otras personas vendan tierras que no son de ellos. Despojo mediante sentencia judicial. Cuando la víctima se ve obligada a dejar sus bienes y otra familia y otras personas toman posesión del terreno y un juez reconoce la propiedad a los nuevos moradores. Despojo mediante caducidad administrativa. Cuando la comunidad y las víctimas se ven obligadas a abandonar sus territorios y dejar sus bienes. Entonces, el Estado quita la tierra a la víctima y la adjudica a otra persona porque presume el abandono del predio y el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Abandono por imposibilidad de disfrutar el territorio a causa del conflicto armado. Cuando por razones del conflicto armado una comunidad no pueda disfrutar de la libre circulación por todo su territorio. De esta manera, se busca que las víctimas podamos volver a recuperar nuestra dignidad, mejorar nuestras condiciones de vida y recuperar los derechos de propiedad o posesión de las tierras que fueron usurpadas por los victimarios. Además, la ley ofrece una atención prioritaria a las mujeres, las niñas y los niños víctimas. Para que las víctimas gocemos de una atención efectiva, la ley ha creado la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad encargada de recibir toda la información necesaria para evaluar la situación de las víctimas y su relación con los bienes despojados. Para poder realizar esta tarea de manera efectiva, las víctimas debemos seguir unos pasos muy importantes. La víctima debe acercarse a las oficinas de la unidad de restitución y contar de manera detallada cuándo, cómo y dónde sucedieron los hechos que dieron lugar al despojo o al abandono. Ahí la persona afectada puede presentar las pruebas que acrediten su versión de los hechos, sean testigos, documentos públicos o cualquier otro medio que ayude a probar su testimonio. En caso de no tener documentos o pruebas necesarias, la unidad debe asumir la tarea de buscar las pruebas que se requieran. Para las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras,
La ley también ha dispuesto un proceso diferencial que reconoce la restitución de sus derechos colectivos y sobre todo la protección de sus territorios despojados o abandonados a causa del conflicto armado, con el propósito de suspender o impedir actuales y futuras afectaciones a esos territorios ancestrales. Es importante aclarar que la reclamación es completamente gratuita y no es necesario que la víctima tenga abogado que la represente, y en caso de necesitarlo, la unidad puede suministrarle uno. También es importante aclarar que para garantizar la seguridad de todas las víctimas, nunca se debe entregar información por fuera de las oficinas de la unidad de restitución. La unidad de restitución estudia el caso durante máximo 60 días con base en las pruebas presentadas y en los testimonios escuchados. Si la unidad está a favor de la reclamación de la víctima, el caso queda oficialmente en el registro de tierras despojadas. Hay que aclarar que, como la ley ha establecido que el proceso de restitución será gradual y progresivo, el gobierno ha seleccionado algunas zonas por donde empezará. Por ello, si su predio se encuentra en una de estas zonas que se llaman microfocalizadas, usted podrá presentar su caso ante la unidad de restitución y seguir el proceso que aquí estamos explicando. Ahora bien, si su predio no se encuentra en una de estas zonas, usted puede solicitar la protección de sus tierras y bienes dirigiéndose a las oficinas de la Personería o Defensoría. Es muy importante que usted se mantenga informado sobre esto. La restitución es un derecho y hace parte de la reparación. Proteger la vida de quienes reclaman la restitución de tierras es responsabilidad del Estado. Luego que la unidad ha registrado oficialmente el caso, las víctimas debemos presentar formalmente la solicitud de restitución de los derechos territoriales ante los jueces especializados. El juez cuenta con 4 meses para dar el fallo que será definitivo. Y dará al favorecido el título de propiedad y entregará el predio a la persona restituida. Ahora bien, si el fallo no es favorable al solicitante, se enviará al Tribunal Superior del Distrito Judicial e incluso la sentencia podrá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia. En todo el país existen oficinas de restitución donde puedes acercarte, preguntar y reclamar tus derechos. El Estado debe garantizar las condiciones de seguridad para que las víctimas del conflicto armado podamos retornar a nuestros territorios sin peligro y garantizar la protección a nuestros derechos fundamentales y que no se vuelvan a repetir los hechos que nos obligaron a abandonar los territorios. Si alguna persona que está reclamando sus tierras siente que su vida o integridad están en peligro, puede ir a la unidad de protección del Ministerio del Interior. Si donde vive no existe esta oficina, debe acercarse a la Personería, a la Defensoría o a la Alcaldía de su municipio. Es importante también que las autoridades locales incluyan en los planes de desarrollo proyectos sociales y económicos que les permita a las víctimas recomenzar y mantener una nueva vida. Porque las víctimas tenemos derecho a la vida digna y a la restitución de nuestras tierras.